Doctor en familia, doctor en familia, doctor. El día de hoy queremos hablar de un tema de ojos muy importante, que es el glaucoma. El 2% de la población peruana sufre de glaucoma. ¿Y qué cosa es el glaucoma? Es una enfermedad muy mala, porque es la primera causa de ceguera irreversible de las personas. La primera causa, o sea, el que está ciego por glaucoma, no hay remedio. Y por eso es importante, por ejemplo, que el paciente que tenga factores de riesgo vaya tempranamente al oftalmólogo. Porque si el diagnóstico se hace a tiempo, la posibilidad del tratamiento es casi seguro. Pero si se va muy tarde, cuando ya casi todo el nervio óptico está dañado y la persona está mirando por una rendija, por un huequito, por un campo visual terminal, probablemente no haya nada o muy poco que hacer. Para tratar este tema, yo me he permitido invitar a dos especialistas de glaucoma. Está conmigo el doctor Hernán Béjar, que está el primero de mi izquierda. Es un médico peruano, joven, como ven, 22 años creo tiene, ¿no? Así que se ha puesto la barba para aparentar más edad. Él es formado en la República Dominicana, el recientado de la especialidad de oftalmología y también la subespecialidad de glaucoma. Y hoy, feliz, un honor de que él forme parte del staff de médicos de la Clínica La Luz en la parte de oftalmología. También está con nosotros el doctor Adolfo Calderón. Él es médico oftalmólogo peruano, formado como subespecialista en glaucoma en la Escuela de Oftalmología de la Clínica La Luz. Invitado porque quisiera que ellos me ayuden a que la población el día de hoy conozca qué es el glaucoma. Por ejemplo, doctor Calderón, las personas hoy deben quedar sabiendo que se pueden quedar ciegos si es que no van temprano al médico si tienen glaucoma. ¿Qué cosa es el glaucoma? El glaucoma en realidad, doctor, es una enfermedad neurodegenerativa crónica, pero causada principalmente por el aumento de la presión intraocular. Entonces, este es un factor de riesgo importante para que se produzca esta enfermedad. Y este aumento de la presión del ojo va a dañar estas neuronas y va a producir el glaucoma, que se va a traducir en una ceguera pasado el tiempo. ¿Cómo participa el nervio óptico en este tema de la forma como se afecta a una persona por glaucoma? ¿Cómo es el nervio óptico? ¿Qué tiene que ver con el glaucoma? Mire, sí, yo te ayudo. El nervio óptico en realidad lo podemos comparar como un cable de luz, ¿no? Un cable que va a unir el ojo con el cerebro. Por ejemplo, acá tenemos estas fibras, ¿no? Que serían las fibras que tiene dentro el nervio óptico y que va a llevar las sensaciones que recibe la retina por medio de la luz hacia el cerebro, ¿no? Ahora, estas fibras, que son las que conducen esas sensaciones, son las que se van dañando con el aumento de la presión intraocular y otros factores además, y estas son las que se van desgastando, se van muriendo, y eso es lo que produce que poco a poco la visión vaya bajando. Cuando está dañado el 90% de las fibras nerviosas del nervio óptico, ¿cómo está el paciente? Eso es una muy buena pregunta, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, lamentablemente, si nosotros no hacemos prevención de esta enfermedad, los pacientes pueden estar hasta el último, o sea, hasta grados avanzados de la enfermedad, sin darse cuenta de que tienen glaucoma. ¿Por qué? Porque esta enfermedad va avanzando periféricamente hasta el centro de la visión. Entonces, vienen pacientes en etapas muy avanzadas porque a veces no se han hecho un examen de descarte de glaucoma, ¿no? Un examen preventivo oftalmológico completo. ¿Eso qué quiere decir? Fondo de ojo, presión intraocular, ¿no? Eso es importante para hacer un descarte de glaucoma. Excelente, excelente, doctor. Quisiera preguntarle, ¿qué etapas tiene el glaucoma hasta llevar a la persona al estado de ceguera? Al principio esta enfermedad es asintomática totalmente, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden referir algunas luces, ¿no? O destellos, ¿no? Que puede ser algo premonitorio, pero normalmente en la mayoría de pacientes
esta enfermedad va a ser silenciosa, ¿no? Y lamentablemente esta enfermedad va apareciendo periféricamente, o sea, no vamos a pensar de que va a aparecer una mancha negra en el centro de la visión y eso es el glaucoma, sino como vemos en la pantalla, podemos ver que esta enfermedad va avanzando periféricamente hacia el centro de la visión, ¿no? Entonces el paciente llega a ver una visión tubular, ¿no? Como que está viendo solamente por un espacio central de la visión muy pequeño, ¿no? Yo quisiera, Hernán, que las personas que te están viendo en este momento, que son miles a lo largo y ancho del Perú, le expliques despacito y de manera muy sencilla cuáles son los factores de riesgo. Bueno, existen muchos factores de riesgo, pero los vamos a diferenciar en los más importantes y en los que uno tiene que tomar más en cuenta. Número 1, la presión intraocular alta. La presión intraocular alta es el principal factor de riesgo que el glaucomatólogo y el oftalmólogo tienen que tener en cuenta para descartar o pensar en un glaucoma. Segundo, personas mayores de 60 años de edad. Es un riesgo muy importante no solo hacer glaucoma, sino hacer otras enfermedades oftalmológicas, por eso el chequeo de rutina es importantísimo. Tez morena. Pacientes con raíces morenas, asiáticos o hispanos tienen una gran incidencia en hacer o padecer glaucoma en un futuro. Antecedentes familiares, es otro de los factores de riesgo más importantes. Si tiene papá, mamá, abuelo o abuela que ha tenido un diagnóstico de glaucoma o no está seguro y se ha quedado ciego y no saben el por qué, hay que pensar en que ha sido glaucoma y deben hacerse un chequeo. Otra cosa, la diabetes. Pacientes con diabetes, hipertensión arterial, migraña, pueden hacer o desencadenar en un glaucoma. Así que esos pacientes tienen que hacerse un chequeo oftalmológico. La miopía o hipermetropía. Nos van a dar dos tipos de glaucoma distintos, el glaucoma de ángulo estrecho y el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo estrecho va de la mano con la hipermetropía y el glaucoma de ángulo abierto va con el de la miopía. O sea que cualquier paciente que tiene un problema refractivo, también debemos descartar este glaucoma. Lesiones en el ojo, como verán, yo tuve una. Fue jugando fútbol, un codazo, todo bien. Hubiera sido un poco más arriba y hubiera tenido yo también que descartarme también glaucoma. Corticoides. Algo que la gente comúnmente hace mal es en automedicarse. El uso de corticoides orales, sistémicos o tópicos nos pueden desencadenar en un aumento de la presión intraocular y finalmente en producir glaucoma. Hernán, acá has dicho presión intraocular, pero el paciente en su casa ahorita, en Chota, que me están viendo, no sabe cuánto tiene presión, pero la edad sí, el color sí, los antecedentes familiares. ¿Tiene que tener todos estos factores de riesgo para que la persona vaya al médico o es que 3 de estos, ¿cómo sería eso? No, muy buena pregunta, doctor. A ver, teniendo solamente una de estas cosas, el paciente ya puede tener glaucoma. No es que tenga que tener 2, 3, 4, la suma, no. Una de esas puede ser la causa en que nos desencadene el glaucoma. Y la pregunta importante que usted me dijo, ¿cómo el paciente sabe si tiene presión alta del ojo? La persona va a saber que tiene una presión muy alta del ojo cuando siente una sensación de pesadez o un dolor ocular. Y ahí es cuando uno va a pensar o puede creer que tenga la presión intraocular elevada. Quisiera que nos expliques un poquito más sobre los corticoides. Muchos utilizan los esteroides o los corticoides porque es un muy buen desinflamante en general. ¿Qué pasa con nuestro ojo? Hay pacientes que tienen una predisposición genética a hacer glaucoma. ¿Qué pasa con los esteroides? Los esteroides actúan en una parte del ángulo que se habla de la malla trabecular y el canal de Schlemm, que es donde hay el mayor tasa de filtración o de drenaje. Cuando uno tiene esta genética en hacer este glaucoma y utiliza esteroides, va a ser una predisposición a que este canal o este acueducto de salida de líquido se cierre y nos pongan trabas para el drenaje. Y si no hay un drenaje adecuado del fluido ocular, se va a aumentar el fluido y por ende va a aumentar la presión intraocular. Por ejemplo, esto es muy frecuente, a mí me pasa mucho. Yo opero pacientes de catarata y le damos sus indicaciones y que vuelva mañana y que vuelva en 5 días y después ya le decimos que venga en 1 semana, en 2 semanas. Y después de haber venido a su consulta de control 2 veces, la tercera, la cuarta no vuelve y vuelve en 6 meses. Nosotros en el postoperatorio inmediato le indicamos corticoides con antibiótico. Y entonces una persona
que esté usando 4 o 6 meses de corticoides, ¿qué cosa le pudo haber pasado a ese paciente? Lo que normalmente pasa o suele pasar es que el paciente utiliza adecuadamente como la última visita que el doctor le dijo, pero el oftalmólogo va decreciendo el uso de los esteroides conforme las visitas van. Si luego de 6 meses llega con cada 2 horas o cada 3 horas, estamos dando una bomba de esteroides al ojo, el cual no debería ser. ¿Y qué va a pasar a los 6 meses? Nos va a llegar con una presión intraocular muy alta o inclusive ya con un daño severo del nervio óptico, ya con el diagnóstico de glaucoma. Tome nota, madrecita. Comparta usted esta información en el domingo, el almuerzo del domingo familiar. Claro, aunque ahora no nos podemos reunir, pero comparta esta información porque si tiene alguno de estos factores de riesgo, el doctor Béjar ha dicho, no es necesario tener todos. Uno es suficiente. Si está usando corticoides por mucho tiempo o de repente es hipermétrope o miope, usted usa lentes por eso y tiene más de 45 o 60 años, a lo mejor vale la pena que le haga un examen de descarte. ¿Qué exámenes? ¿Cómo se hace el diagnóstico del glaucoma, Hernán? Bueno, tenemos la suerte de contar con todos los equipos necesarios acá en la Clínica La Luz para poder realizar el despistaje del glaucoma. Número 1, y una de las cosas más importantes, es la tonometría. ¿Qué es la tonometría? Es la medición de la presión intraocular. Segundo, la evaluación del nervio óptico. El glaucoma nos da unas características en el nervio óptico en el cual ya hay un daño. Al observarlo nosotros en la lámpara de hendidura y con unas lupas especiales, observaremos si es que existe o no ya un daño per se en el nervio óptico. Exámenes de campo visual. Como bien el doctor Calderón explicó, fibras se van a ir muriendo, por decirlo de cierta manera, que van a ser puntos negros en nuestro campo visual. El examen de campo visual nos va a mostrar cuánta pérdida o cuántos puntos negros tenemos en nuestro campo visual general. La paquimetría. La paquimetría nos va a medir el grosor corneal. Uno de los factores de riesgo también es, a menor grosor corneal, hay una mayor incidencia a padecer glaucoma. Y la paquimetría nos va a decir cuánto mide nuestro grosor. Finalmente, la gonioscopía. La gonioscopía es un examen, una evaluación de un lente, una lupa que se pega al ojo para ver cómo está nuestro ángulo camerular. Ahí podemos saber si el ángulo está abierto o cerrado, lo cual nos va a distinguir el tipo de glaucoma y el procedimiento a pensar en un futuro si es que es necesario. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia, para todo el Perú. Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia, un programa familiar. Doctor en familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Guamán, nutricionista de la Clínica La Luz. Recordemos que en esta época el resfrío aumenta aproximadamente un 50%. Entonces, ¿cómo podemos hacer para prevenir o aliviar los síntomas de estas enfermedades? Principalmente tenemos una receta que podríamos decirle como la receta de la abuela, ¿no? La receta de la abuela es a base de cebollas, a base de ajos, a base de miel y limón. ¿Por qué estos alimentos? La cebolla es un alimento base en nuestra alimentación de los peruanos. La cebolla tiene un componente llamado quercetina. La quercetina es un antiinflamatorio y antibacteriano. Entonces, al momento de consumir la cebolla, de preferencia cruda, nos ayuda a expectorar y a disolver mucosidades, es decir, fluidez de secreciones. El ajo. El ajo es un alimento por excelencia, lo utilizamos mucho en la cocina peruana. El ajo tiene un compuesto llamado alicina. La alicina es un componente antibacterial que también lo utilizamos en muchos remedios caseros. Como estaba mencionando con respecto a la cebolla y el ajo, los dos nos ayudan a las secreciones, la fluidez de secreciones, es decir, nos ayudan a expectorar mucho mejor. La miel. La miel es un antibacterial, nos ayuda también a desinflamar. Para esta preparación colocamos una olla con agua a hervir y agregamos 2 a 3 dientes de ajos, agregamos gajos de cebolla y luego retiramos. A esta agua podemos agregar miel y limón al gusto para un mejor sabor. Luego de prepararlo, dejar que se entibie un poco y poder tomarlo antes de acostarnos. Recuerden que esto nos va a ayudar con las secreciones mucosas, nos va a ayudar a expectorar. De esta manera, Clínica La Luz te ayuda a mejorar los síntomas en esta época para los resfriados.
Servicio de tomografía de la Clínica La Luz. Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera nos permiten revisar, detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica. Tomografía de la Clínica La Luz de tu salud. Litotripsia de la Clínica La Luz. Logramos, gracias a la tecnología, eliminar todo tipo de cálculos renales sin recurrir a cirugías invasivas. Gracias al láser de nuestro moderno litotriptor, único en su clase en el Perú, usted logrará recuperarse por completo el mismo día de la operación. Todo bajo la supervisión del prestigioso urólogo Dr. José Carlos Capuñay. Litotripsia de la Clínica La Luz de tu salud. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director, Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz de tu salud.